Bien, entonces, un poco retomando la idea que tenía era, los modelos de conteo, digamos, comparativamente con otros modelos tradicionales, tienen la misma lógica. Por un lado, cuando hacemos modelos lineales, normalmente nuestra respuesta siempre es pensar que la relación que guardan las variables es de una forma lineal. Y es común pensar que, por ejemplo, fenómenos que en realidad son de conteo los tratemos de modelar como ecuaciones lineales, porque en principio es la herramienta que conocemos. No obstante, los modelos de conteo tienen un potencial mayor que nos permite asumir una forma funcional distinta de la media condicional. En este caso, en general, yo voy a decir que un modelo de conteo tiene una forma de una media condicional mu de x. Particularmente le llamo mu, le puedo llamar de cualquier otra manera, pero lo que trato de hacer con mu es construir una función que garantice varias cosas. Los problemas de conteo tienen la característica de que tienen esta función o esta forma funcional de exponencial decreciente. Normalmente la manera más sencilla de solucionar los problemas de conteo es asimilarlos hacia un problema de tipo Poisson, que es el más común de todos. En general, voy a proponer que mu de x sea de la siguiente forma, que sea de la forma e a la x por beta. De esta manera voy a garantizar que esta ecuación siempre sea mayor que cero, explícitamente siempre mayor que cero. Entonces, ¿qué ventajas tiene suponer que la media condicional siempre tendrá un valor positivo? Bueno, al menos me va a garantizar una cosa que yo quiero cuando estoy trabajando con modelos Poisson. Si digo que esta es la media condicional de la distribución de los datos, entonces puedo decir que esto es un símil de lo que en el mundo de las distribuciones Poisson es lambda. Si ustedes se acuerdan, lambda era el valor promedio de una función Poisson. Lambda se lee como el promedio de sucesos que ocurren en un modelo de conteo. Por ejemplo, si lambda nos saliera 2, diríamos que en un modelo de conteo el promedio de observaciones son 2, ¿no? En promedio. Eso es, digamos, el promedio de ocurrencia. La ventaja entonces será que ahora supondremos que la función de densidad asociada será f de y condicional, bueno, estoy utilizando y mayúscula. F de y será de condicional en x será igual a e a la menos mu de x por mu de x elevado a la variable y entre y factorial. Entonces, sabiendo esto, lo que vamos a hacer ahora es construir un vector de variables y una matriz x. Le introduciremos en el modelo, diremos que lo primero que va a hacer el modelo es calcular la función mu, y después le introducirá dentro de la función Poisson, estimará una función de verosimilitud y nos arrojará un resultado. Entonces, una de las características que observaremos en el ejemplo que voy a mostrar es que si hiciéramos un comparativo entre, digamos, voy a ponerles nombres a estos modelos, digamos el modelo 1 y el modelo 2, hiciéramos un comparativo entre el modelo 1 y el modelo 2, veríamos que muy probablemente los signos de las variables del modelo 1 y del modelo 2 son muy parecidos. Es decir, por ejemplo, si queremos estimar el número de cigarrillos que forma una persona, veríamos que, por ejemplo, una condición como, digamos, imaginemos que tenemos información como que convive con muchas personas fumadoras, una DOMI que indica eso, y otra DOMI que indica que cuando no conviven con muchas personas fumadoras. Entonces veríamos que el efecto de esa DOMI en términos de signo sería el mismo, es decir, si hiciéramos un modelo lineal veríamos que la relación es positiva, siempre que la persona convive con otras personas fumadoras es propensa a fumar, y cuando no, digamos que no lo es propensa. Entonces en cualquiera de los dos modelos veríamos que el signo es muy parecido. Sin embargo, el efecto sería distinto, porque en el caso del modelo lineal sería un efecto directo, es decir, solo por la convivencia con ese tipo de personas veríamos una modificación en la cantidad de lo que fuma la persona. En el caso de los modelos de conteo veríamos el efecto que tiene sobre el promedio
pero condicional en que estamos suponiendo que la función detrás, o la función que está modelando detrás del proceso es una persona. Bien, entonces, ya poniendo en contexto y como recapitulando un poco lo que hice la clase pasada, voy a ahora hacer una aplicación. Bien, me voy a cambiar ahora a Python, entonces voy a cambiar mi pantalla. Bien, en la clase, en GitHub tienen esta clase que se llama Poisson Regress, que es la clase 8, si no me recuerdo. Bien, entonces vamos a utilizar el siguiente set de datos. Lo que voy a hacer primero es, digamos, cargar las bibliotecas que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar Pandas, Stat Models, porque voy a hacer una regresión. Y de ahí luego voy a utilizar NumPy para calcular algunas matrices, Matplotlib para hacer unas gráficas, y concretamente de Stat Models voy a utilizar el comparativo de columnas, el comparativo de regresiones por columna. Bien, ahora, digamos, voy a hacer una función de esta línea. Ahora voy a cargar los datos. Los datos que tengo para este modelo son datos que provienen de un ejemplo clásico de fertilidad en África. Es el número de hijos que tienen las mujeres en África. Entonces, es un ejemplo clásico, es un ejemplo de libro de texto que está en formato DTA, porque normalmente, hasta hace como 5 años, como que el común denominador era utilizar Stata, al menos en econometría, ahora ya no tanto, o muy poco en realidad. Entonces, muchas de las bases de datos que son un poco viejas, como de hace algunos años, 5 al menos, están basadas en Stata. Entonces, este archivo es un archivo .dta, que es un archivo de Stata. Entonces, lo voy a leer con Pandas. Si ustedes recuerdan, hay dos maneras de leer archivos DTA, uno que es con Pandas directamente y otro que es con una función que les enseñé en un momento, que era un vector específico para DTA. Muchas veces cuando no funciona el de Pandas, les recomiendo regresen al otro. Tiene que ver con la versión, a veces, de cómo se creó el archivo de Stata. Bien. Entonces, ejecutamos la lectura de los datos y lo que tenemos es esto. Tenemos en los encabezados es lo siguiente. Aquí tengo abajo la descripción de las variables. Lo que tengo es el mes de nacimiento de la mujer. Luego tengo el año de nacimiento, la edad en años. Tengo una serie de características de sus condiciones socioeconómicas, por ejemplo, si tiene electricidad, en donde vive, si tiene radio, televisión, bicicleta. Tiene los años de educación, el número de hijos que nacieron vivos, y así otras características, ¿no? Por ejemplo, el número de hijos que actualmente viven, condiciones urbanas, rural, y ya, de edad al cuadrado, la educación del marido, esposo, y si está casado o no, o si vive en unión libre. La religión también, y ya, en general más o menos son las variables que me interesan en este caso concreto. Bien, ahora voy a utilizar los datos para estimar un modelo de conteo. Estos datos, como les dije, son mujeres en Botswana. La variable que a mí me interesa es analizar el número de niños vivos en este momento, digamos que al momento en que se levantó la encuesta. Voy a utilizar una función de regresión exponencial estándar, es decir, voy a asumir que la media condicional de la media condicional o la mu tiene una forma exponencial. Las variables explicativas son las variables que me van a permitir explicar el número de hijos vivos, son la escolaridad en años, la edad y otros indicadores si están casados o no y si viven en áreas urbanas. Y bueno, los socioeconómicos tradicionales que normalmente se incluyen en este tipo de regresión. Bien. Entonces, voy a comparar mis resultados con un modelo de regresión estándar de mínimos cuadrados ordinarios para mostrar, digamos, qué pasa cuando un modelo que es de conteo originalmente lo estimamos con un modelo de OLS y qué tipo de errores podemos cometer por ese hecho de utilizar un modelo incorrectamente. Bien,
Primero voy a iniciar con un proceso de análisis descriptivo de los datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar, digamos que de la tabla de datos, las variables de interés para mí. En este caso, lo que voy a hacer es tomar la tabla que se llama fertil-df. Voy a seleccionar esta lista de columnas. Entonces, acuérdense, abro brackets y luego abro otra vez brackets para indicar que voy a seleccionar una lista de columnas. Bueno, la lista de los nombres de las columnas. Y al final le pongo un drop NA. Lo que voy a hacer con este punto drop NA es que lo que le estoy diciendo a Python es que cuando haya seleccionado las columnas de interés, quiero que verifique si hay NAs. Si hay NAs, quiero que elimine completamente el central. ¿Vale? Y eso lo va a guardar en fertil-df. Entonces, ejecutamos esta línea. Ahora, voy a mostrar lo más, digamos que la estadística más sencilla de interés en este momento, que es, por ejemplo, los valores mínimos y máximos de los valores de información del número de hijos. Entonces voy a calcular el máximo y el mínimo de la columna que se llama Schiller. La calculo y me sale que el número máximo son 3 y el número mínimo son 0. Digamos que existe al menos en mi tabla a una mujer que al menos tiene 13 hijos y otras que dicen tener 0. Entonces, esa es una de las primeras características que tenemos que, digamos, reconocer cuando estamos trabajando con modelos de conteo. El modelo de conteo asume que el valor 0 es probable, de hecho, altamente probable. Es decir, que el valor 0 es el más común. Eso es una de las problemas de los cuando ustedes se enfrenten un set de datos, uno de las señales que les puede indicar que están ante un modelo de conteo es que la variable en 0 es la más común. Voy a ver sí, de hecho sí, una aplicación que voy a hacer un poco más adelante es sobre, por ejemplo, consumo de gas LP en los hogares. Y esa aplicación tiene una desventaja que probablemente cuando lo veamos, a algunos de ustedes les surja. Es decir, probablemente es un modelo de conteo, porque está truncado en el 0, digamos que el 0 es el valor más común. Hay muchos hogares que consumen muy cercano a 0 gas LP. Bien, pero en su momento lo conversamos. Bien. Ahora, lo que voy a hacer aquí es un plot, este plot que se ilustra aquí abajo. Lo voy a ejecutar el plot, nada más quiero conversarlo cómo se construye. Voy a utilizar la biblioteca matplotlib, es un histograma. Lo que voy a hacer es tomar la variable children y lo voy a hacer histograma. Quiero que utilice como bin 14, es decir, va a ser 14 categorías. ¿Por qué hago 14? Porque yo sé que mis datos, digamos, oscilan en este rango, de 0 a 13. Entonces yo sé que hay mujeres que tienen 0 hijos y el máximo son 3. Entonces en realidad, si yo hiciera categorías por enteros, yo vería que lo correcto sería hacer 14 categorías. Es decir, la categoría 1 es la 0 y la 14 la de 13 hijos. Quiero que haga, digamos que lo que me muestre es la frecuencia, digamos, la proporción en el eje de las X y el tipo de histograma que sea una base. Le pongo textos, por ejemplo, en el caso del eje de las Y, le pongo que es el número de hijos, el número de niños, perdón, y en el título va a ser esto, ¿no? El histograma, el número de hijos vivos. Podría ponerle también un label para el eje de las X, pero no lo voy a poner, ¿vale? Entonces, puedo haber puesto categorías abajo en el eje de las X. Vale, entonces, observen esto. Esta es una de las formas, digamos, de curva que a mí me hace pensar que estos datos son de conteo, ¿no? Tiene esta forma de creciente, como de exponencial decreciente. El número más común es 0 y conforme va pasando, el número de frecuencias observadas va disminuyendo. En teoría, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, información de número de cigarrillos que fuma una persona o número de copas de vino que toma una persona en una reunión, ese tipo de información deberíamos de poder ver una situación más o menos parecida como esta. Ahora, lo primero que voy a hacer es también tratar de identificar algunas relaciones más o menos obvias de las variables. Por ejemplo, la primera relación que quiero averiguar es, por ejemplo, cómo se relaciona la edad de la madre con el número de hijos o el número de hijos vivos.
Lo que voy a hacer es, voy a tomar de la tabla fértil DF, la columna edad y el número de hijos. Lo voy a hacer un scatter plot, entonces voy a tomar, este es el valor de las X, el valor de las Y, y yo voy a utilizar como marcador el punto, por eso le pongo la O. Este que está aquí, este plt.grid, lo apagué porque no quiero que aparezca el grid. Si quito el gato, lo que va a aparecer es un grid, el grid, la cuadrícula. Entonces, más bien aquí es decisión de ustedes cómo quieren que se vea la tabla. Normalmente yo le quito el grid un poco para que no se contamine. En este caso no se contamina tanto, pero a veces tienen muchísimos datos que sí, el grid puede hacer como un poco complicado la visualización. Ustedes decidan cómo lo quieren colocar. Bien. Ahora, entonces, lo que tengo aquí es la relación del número de hijos y la edad de la madre. Tengo la edad en años y el número de hijos en números o en enteros. Si con esta línea que está aquí pueden decidir guardar o no la gráfica, yo no la voy a guardar, la voy a dejar así. La podemos guardar como un PNG para si quisiéramos tomar y colocar en un texto, por ejemplo. Y al final con el PLT Show lo único que les digo es muéstrame el gráfico. Y lo que vemos es lo siguiente, ¿no? Lo que vemos es conforme pasa la edad, el número de hijos pareciera incrementarse, pero no necesariamente. Es decir, porque hay mujeres que, por ejemplo, llegan hasta los 50 años y dicen que tuvieron 0 hijos, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, mujeres que tuvieron 2 hijos y se mantuvieron en 2 hijos y conforme va pasando la edad, digamos que es lo mismo. Entonces, no necesariamente es una relación, digamos, positiva, pero pareciera que tiene indicios de que conforme la edad va avanzando, el número de hijos incrementa, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, las mujeres van teniendo hijos conforme va pasando los años, pero también hay mucha evidencia de que, por ejemplo, hay muchas que deciden tener 1 o 2 hijos y ya, los 2 hijos que tienen. Vale. Bien, ahora veamos un scatter plot 2, que en este caso lo que voy a hacer es relacionar la educación con el número de hijos, es la misma idea. Lo que tengo, lo siguiente es entonces años de educación. Entonces, conforme van pasando, digamos, los años de educación, el número de hijos pareciera ser que es menor, lo cual tiene mucho sentido en ocasiones por la manera en que pensamos que, digamos, que la educación puede influir en el momento de decidir tener hijos y la decisión misma de tenerlos, ¿no? Entonces, conforme las mujeres son más educadas, normalmente suelen tener hijos en edades mayores o también deciden tener pocos hijos. Bien, vamos a hacer entonces una estimación, dadas al menos estas dos regularidades que tenemos. Entonces, nuestra expectativa es que, digamos que la edad tenga un efecto positivo sobre el número de hijos y que la educación tenga un efecto negativo. Esto es lo que nos diría la intuición en este punto. Vamos a hacer una estimación. Entonces, lo que voy a hacer es primero definir quién es mi variable y. Entonces, mi variable y es la columna children de la tabla fértil DF. Y mi matriz X van a ser las siguientes: educación, edad, la edad al cuadrado, si se casó en alguna ocasión la mujer, si está en zona urbana, si tiene electricidad en el lugar donde vive y si tiene televisión. Esto un poco para indicar, digamos, como capacidad económica, ¿no? Es decir, si tienes, no tenemos una variable de ingreso, entonces, digamos, como podemos aproximar en los ingresos es con infraestructura en la casa. Ahora, bien, ahora voy a agregar la constante con la función addConstant está model. Le pude haber agregado con una columna de unos, pero bueno, lo voy a hacer con addConstant. Ahora lo que voy a hacer es estimar mi modelo. Primero voy a hacer, para comparar un modelo OLS, digamos que si yo tuviera ese set de datos y me lo entregaran, a lo mejor lo que haría sería tratar de encontrar un OLS, una relación OLS. Entonces, voy a utilizar de StatModel, la función OLS, estimo mi modelo y muestro los resultados con el comando, con el atributo summary del objeto de model OLS. Y los resultados se ven más o menos de esta forma, ¿no? El R cuadrado es alto, digámoslo, estos son microdatos. Normalmente cuando trabajamos con microdatos, la expectativa es que los R cuadrados sean bajos, pequeños. Es un R cuadrado alto en ese sentido, casi 60
casi 0.60. Bien, lo que vemos, por ejemplo, es que todas las variables son significativas, es decir, por ejemplo, la educación, como habíamos dicho, tiene un efecto negativo, parece ser. La edad tiene que más o menos ser, digamos que más o menos, también tiene un efecto positivo, lo que habíamos encontrado. Y bueno, la edad al cuadrado tiene un efecto negativo. Bueno, ya podríamos discutir si tiene que ver un poco con el ciclo normal de la vida reproductiva de las mujeres, ¿no? Que llega una edad en la cual ya no, digamos, ya no se puede continuar reproduciéndose aunque se quisiera. Bien, el efecto de estar casado tiene efecto positivo. Las mujeres en zonas urbanas, lo que dice el modelo de regresión lineal es que suelen tener menos hijos en promedio que las mujeres en zonas rurales. Y estas dos variables, que son variables indicativas, por ejemplo, de ingreso, lo que nos dicen es que entre más ingresos, probablemente las mujeres deciden tener menos hijos, ¿vale? Entonces es un modelo lineal. Eso es lo que nos diría un modelo lineal. Ahora, comparémoslo con un modelo del tipo Poisson. Entonces, si hacemos un modelo Poisson, lo que veríamos es lo siguiente. Tendríamos que utilizar Stat Models. Voy a utilizar la función Poisson, que me permite hacer esta regresión. Entonces, le ingreso igual a variable y, la variable x, y de la misma manera en que lo hago para un OLS, exactamente igual. Le digo, ingreso, digamos, al objeto fit, que es la estimación, e ingreso al objeto summary, que es, digamos, el resultado de la regresión. Entonces, estimo mi regresión y noten que en estricto sentido, más o menos, digamos que aquí tengo una pseudo R cuadrado, no es propiamente un R cuadrado, porque a diferencia de los modelos lineales, en los modelos lineales la manera en que calculamos el R cuadrado, el valor predicho y el valor real, la diferencia, y sumamos normalmente las desviaciones y comparamos si esas desviaciones son mejores en el modelo respecto de haber hecho simplemente un valor de medio. Acuérdense, ¿no? Eso es nuestro R cuadrado tradicional. En el caso de los modelos como el de Poisson, que ya son modelos muy cercanos al concepto de clasificación, lo que está haciendo es clasificar, entonces no tiene propiamente no tiene un valor, digamos, comparable de manera directa, sino es si clasifica bien o no. Entonces, hagan de cuenta que lo que hace es que compara si una persona que dice tener 0 hijos, con nuestro modelo fue clasificada dentro de las personas que tienen 0 hijos. Entonces, la distancia no es una distancia propiamente, sino como la diferencia entre los correctamente clasificados y los incorrectamente clasificados, genera esta pseudo R cuadrada. Digamos que también se tiene una interpretación muy parecida. Lo que trata de decir es que más o menos como un 32% de exactitud, si lo queremos ver de esta manera. Cuando vea un poco de aprendizaje de máquinas, veré otras métricas de esta exactitud, que son más o menos conocidas como mecanismos de validación cruzada. Bien, ahora, vayamos directo al tema de los coeficientes, pero lo voy a hacer a través de lo siguiente, que es utilizar mi comparativo de modelos a través de mi función que me permite comparar modelos con la función summary cost, que lo que hace es que toma la estimación de un modelo y la estimación del otro modelo, las pone en la misma tabla y me permite comparar. Entonces, lo que voy a hacer es lo que alguna vez conversé, es en Results les tengo que decir quiénes son las dos regresiones que quiero comparar. Entonces voy a comparar el modelo de regresión y el OLS y el modelo Poisson. Quiero que el formato de los datos sea con 2 decimales. Pude haber puesto más decimales, pero puse 2 decimales nada más. Quiero que ponga estrellitas para indicarme cuándo son significativos y cuándo no son significativos los coeficientes. Y estos serán los nombres de las columnas. Entonces, la primera columna tendrá el título de Model OLS. La segunda columna tendrá el título de Model Poisson. Y este es el orden que quiero que considere para los regresores. Primero la constante, si es que las puede ordenar. A veces no las puede ordenar porque, por ejemplo, la constante en ambos modelos es distinta, no es comparable. Si fuera comparable, la pondría al principio. Luego la educación, la edad, y así hasta TV. Y ese es el nombre de la tabla que quiero que ponga. Y al final quiero que imprima los resultados.
Calculamos esta tabla y se vería de esta manera. Entonces, ahora veamos. Lo que tenemos aquí entonces es, digamos, los resultados del modelo. Comparamos un modelo OLS con un modelo Poisson. Como el modelo Poisson no tiene R cuadrado, entonces digamos que estos dos renglones los podemos omitir ahora. Bien, veamos el efecto, por ejemplo, de la edad. En ambos casos, como les dije, el efecto sí tiene el mismo signo. De hecho, en todos los casos ustedes notarán que el signo es el mismo. Es decir, si yo había identificado que la edad tenía un efecto positivo en el número de hijos, si hacía un modelo OLS y hacía un modelo de conteo, el efecto iba a ser positivo, digamos, en el mismo sentido. Entonces, este tipo de resultados a veces hacen que el analista se confunda mucho, porque de repente puede pensar que, bueno, digamos, la persona que está haciendo el análisis se puede confundir, porque puede pensar que no está ganando nada por el hecho de haber hecho un modelo de conteo respecto de un OLS. Pero eso es incorrecto, porque en realidad el modelo adecuado era el modelo de conteo, porque los datos tienen una forma de conteo, no una forma lineal. En el caso de los modelos lineales, lo que hace es que si hiciéramos una predicción del modelo lineal, tendríamos cosas tan absurdas como que a veces nos predeciría que una mujer podría tener 2,5 hijos, por ejemplo. Y en el caso del modelo Poisson nos va a decir exactamente el número entero de hijos que tendría la mujer, ¿vale? Esa es una de las grandes diferencias entre estos dos modelos. Entonces, luego tenemos aquí la edad al cuadrado, que bueno, como utilizamos pocas decimales, nos aparece en 0, pero en realidad sabemos que tiene un valor. Necesitaríamos más decimales para poder mostrar. De hecho, podríamos ponerle tal vez 4 para poder observar todas las decimales, y ahí está. Con 4 decimales ya se observa el efecto. Entonces, noten cómo es que normalmente en el modelo Poisson las variables, algunas variables tienen más magnitud que otras. Y viceversa, también puede ser que en el Poisson tenga algunas variables menos efecto que otras. Eso es, digamos, esa corrección es, este tipo de correcciones son de las valiosas en este modelo. Bien, por ejemplo, luego tenemos la constante, el que ahora no me interesa tanto, pero bueno, si lo quisiéramos comparar, más o menos lo que querría decir es que el modelo lineal predice que en promedio las mujeres en esta tabla de datos tienen 3 hijos, en promedio. Y en el caso del modelo de conteo dice que tienen 5, cerca de 5. Sí hay una diferencia en lo que predice un modelo y lo que predice otro. ¿Vale? Bien. Ahora, bueno, y la razón es que en el caso del modelo lineal, se ve afectado por el 0. El 0 jala la media justamente a la baja, porque considera, en el caso el modelo lineal considera como un valor válido la respuesta del 0. Y en realidad a nosotros lo que nos interesa cuando hacemos conteos es ciertamente reconocer que la categoría 0 es válida, pero nos interesa saber cuántos valores positivos son válidos. Por lo tanto, la media es más grande en el caso del modelo de conteo. Bien. Ahora, por ejemplo, el caso de televisión y electricidad, noten cómo es que la magnitud cambia. En el caso del modelo lineal es más grande y el modelo de conteo es más pequeño. También podríamos hacer otro tipo de pruebas, como por ejemplo, evaluar para el promedio. Por ejemplo, si quisiéramos saber, por ejemplo, cuál es el valor, digamos, predicho para el promedio de la base de datos o el promedio de los datos que tenemos, lo podemos hacer de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es tomar la tabla fértil de tomar estas columnas, les voy a calcular la media, lo voy a volver data frame y lo voy a transponer. Entonces va a volver una columna. Luego le voy a agregar esto se vuelve una columna, lo voy a volver, digamos, una fila. Le voy a agregar una constante y estos son los objetos que se van a llamar X-min. Luego voy a agarrar quiero que me prediga cuál es el número de hijos que tendría la mujer promedio de mi tabla de datos. Entonces, lo que dice es que tendría 2.2 hijos. Ahora, ¿qué es lo que dice el modelo de Poisson? Lo que dice el modelo de Poisson es que tendría 1.5.
Eh, digamos que en general, entonces, nuestro modelo de ecuación predice un poquito más, eh, más, menos hijos que el modelo lineal. Podemos al final hacer entonces un modelo de, bueno, al final lo que voy a hacer es mostrar los efectos marginales, que son básicamente con la siguiente instrucción, que es tomo la regresión, le digo que obtenga los efectos marginales y que me los implique. Lo que vemos es lo siguiente, entonces los efectos marginales ahora sí son interpretativos, lo que veríamos es que estaríamos diciendo que en promedio un año de educación genera que las mujeres, digamos, disminuyan el número de hijos en punto cero, casi en punto 0,5. ¿No? Entonces, ya todos estos ya son más interpretables de manera directa, ¿vale? Bien, hasta aquí quiero dejar mi exposición el día